Muy bien, pues buenos días. Hoy iniciamos nuestras videoconferencias que, igual que todos los días anteriores, son de mucha tecnología, de muchas novedades, de muchas oportunidades de negocio. Hoy vamos a iniciar con Uriel, que está con nosotros ahí en el Departamento de Solución de Energías, dentro de Alcione, y el tema que él maneja y el tema que va a platicarnos hoy es el ahorro en factor de potencia. Es bien importante para las sucursales vislumbrar este negocio. Hay empresas en México que solamente viven de vender bancos de capacitores y de corregir el factor de potencia. Ahora que dé la explicación van a entender por qué es tan importante. Las multas son realmente interesantes. El concepto es que cada sucursal tendríamos que tener un aliado que esté relacionado con Comisión Federal para encontrar estos nichos, estas oportunidades, estos clientes, ¿va? Entonces, pues va a ser interesante. Después de esta plática, acuérdense que cambiamos, en su calendario está que seguía Francisco con el tema de fotovoltaicos, que lo dio lunes. Entonces, la segunda plática es la de Trina, de los paneles Duomax. Entonces, él a las 10, luego a las 11 está David Zarazúa con automatización también del mismo departamento de nosotros, y va a cerrar las pláticas Benjamín con casos de éxito de los temas fotovoltaicos. Entonces, pues va a ser bien interesante, ¿va? Entonces, ¿tú cómo vislumbras, Uriel, este mercado del factor de potencia? Pues yo creo que existe mucha oportunidad. En las sucursales hay que detectar esa parte de cuando un cliente se les acerca y le dicen quiero corregir mi factor de potencia. Creo que ahí hay bastante oportunidad de poder detectar la venta de un banco de capacitores. Entonces, no hemos podido cerrar a lo mejor el círculo con los vendedores o con las sucursales de poder cerrar el negocio, ¿no? Pero hay bastante negocio de ahorro de factor de potencia. Muy bien, pues yo creo que esta es una buena oportunidad para luego de esta plática, de esta explicación, hacer una estrategia directamente de Uriel y de Rosalba con cada uno de ustedes en las sucursales y lograr buscar este nicho que, les repito, en verdad es un nicho muy, muy interesante, ¿no? Y que próximamente pues va a seguir creciendo, ¿no? Ya les explicaremos. Sí, claro. Muy perfecto. Bien, pues si quieres, Uriel, pasar al podium y entonces en un ratito más, como es de costumbre, él regresará acá para las preguntas, las respuestas, y les platicaremos de el vislumbre que Uriel y Rosalba ven al crecimiento de este negocio. Muy bien, pues en un rato estoy con ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, como les comentábamos, vamos a hablar del ahorro en factor de potencia, donde podemos encontrar un nicho de oportunidad muy interesante para este tema, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con este tema. Cambiamos al siguiente slide. Esta pirámide es muy interesante porque con ella vemos la base para optimizar una buena calidad de energía, con la cual, bueno, podemos con esta pirámide solucionar el 100% de los problemas eléctricos de la red, ¿no? La finalidad de esta pirámide es brindar protección a las personas, asegurar la operación constante y confiable de las cargas, así como alargar la vida útil de los equipos. Y pues bueno, con el 60% del sistema con el sistema de tierras podemos solucionar el 60% de los problemas eléctricos, ¿no? El otro 20% lo logramos a través de los supresores de picos, con lo cual, pues bueno, ya llevamos un 80% de los problemas solucionados.
El otro 10% es la regulación de voltaje. En México tenemos ese problema por variaciones, entonces con reguladores de voltaje podemos nosotros solucionar el siguiente 10%, entonces ya llevamos un 90% de los problemas solucionados. El siguiente 5% lo solucionamos con el factor de potencia y la parte de distorsión armónica. Y por último, el 5% para dar solución sería con los UPS y los no break, ¿no? Entonces, con esta pirámide de calidad de energía podemos dar solución al 100% de los problemas eléctricos. Cambiamos al siguiente. Y bueno, entrando ya en tema de lo que es el ahorro en factor de potencia, quise poner los temas que vamos a ver, ¿no? ¿Qué es el factor de potencia? ¿Por qué ocurre el bajo factor de potencia? ¿Cómo se factura el factor de potencia? ¿Cómo lo factura CFE? La corrección del factor de potencia con los bancos de capacitores y el cálculo de los bancos de capacitores, cómo lo realizamos o cómo podemos hacerlo a través de los recibos de CFE. Y por último, los estudios de calidad de energía que nosotros como Alcione podemos apoyar a realizarlos, ¿no? Entonces, con este vamos a dar inicio. Siguiente. Y pues bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia es el porcentaje de energía eléctrica que los motores convierten en trabajo, ¿no? Entonces, con eso vamos a dar inicio. La definición del factor de potencia en una red eléctrica. El factor de potencia mide la eficiencia de un sistema como tal. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Es el coseno del ángulo que forman los fasores de corriente y voltaje, designándose en este caso como el coseno de phi. Y como podemos ver la imagen, pues bueno, seguimos la parte de la potencia activa que son los kilowatts y los kVAs. Ese ángulo es el que se denomina como factor de potencia o potencia reactiva, ¿no? Cambiamos a la siguiente. Y bueno, el bajo factor de potencia es un indicativo del correcto aprovechamiento de la energía en forma general. Es la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo, que la hemos convertido en trabajo útil, ¿no? El valor ideal del factor de potencia es la unidad o el 100%. Esto indica que toda energía consumida por cualquier aparato eléctrico se ha transformado en forma de trabajo. Hablemos de un motor, de soldadoras, etcétera, ¿no? Siguiente. Y bueno, la mayoría de las plantas, fábricas, las cargas que consumen son inductivas y requieren de un campo magnético pues para poder generar su trabajo, ¿no? En este caso los motores, los transformadores, las luminarias fluorescentes requieren de un campo magnético para poder operar. En este caso, bueno, hablamos de una planta que tiene muchos motores, pues bueno, es necesario que tenga los campos magnéticos para que los motores funcionen, ¿no? Y el campo magnético es necesario para producir trabajo, ¿no? Pero CFE lo denomina como trabajo no útil y la potencia producida por el campo magnético y la potencia utilizada, estas potencias se le conocen como potencia activa y reactiva. Cambiamos a la siguiente. Y bueno, un poquito de la teoría básica de lo que es la potencia activa, ¿no? Dice, todas las máquinas eléctricas alimentadas en corriente alterna convierten la potencia eléctrica suministrada en trabajo mecánico o en calor, ¿no? Cualquiera de ambas lo convierte. Esta energía se mide en kilowatts y se denomina como potencia activa. La potencia reactiva, los motores y transformadores requieren de un campo magnético para su funcionamiento, por lo que la energía demandada se denomina como potencia reactiva. Como podemos ver, al corregir el factor de potencia optimizas la red, ¿no? Ese ejemplo del slide que hay, bueno, en rojo es los campos magnéticos que son necesarios para que el motor comience a funcionar y lo que se ve como azul es lo que realmente el motor está consumiendo en kilowatts. Entonces, es una buena gráfica, vamos a decirlo, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí viene el tema importante, ¿no? El factor de potencia,
cuando CFE o cuando la compañía suministradora te da una penalización o cuando te bonifica por tener un buen factor de potencia. Por disposición oficial, las tarifas a las cuales se les cobra el factor de potencia son las tarifas 3, OM y HM. Estas deberán mantener su factor de potencia por encima de 0.9 o del 90%, ¿no? Aplicando los siguientes criterios como se ve en la imagen. Penalización cuando es abajo de 0.9 o bonificación del factor de potencia cuando es mayor a 0.9. Conforme a la siguiente imagen, podemos ver que el factor de potencia, cuando es una bonificación, puede ser hasta de un 2.5% de total de tu facturación. O también te pueden hacer una penalización por el 120% del total de tu facturación. Entonces, es aquí donde podemos detectar la oportunidad y donde se le puede ahorrar dinero al cliente, ¿no? Entonces, hay que detectar esa oportunidad de ver los recibos de CFE, donde nos dice cuándo es una bonificación o cuándo es una penalización. Siguiente. Y bueno, ¿por qué ocurre el bajo factor de potencia? La energía eléctrica reactiva es la que no se aprovecha en forma directa, vamos a ponerlo así, ¿no? Lo que ocasiona el bajo factor de potencia es la energía eléctrica reactiva, ya que es la parte de la energía eléctrica total de tu equipo, por un ejemplo, un motor que no aprovecha en forma directa. ¿Qué quieres decir? Bueno, que es necesario para alimentar los campos magnéticos del motor, pero no la estás transformando en trabajo útil. Bueno, ahí está el ejemplo, que el motor necesita de la energía activa y de la energía reactiva, ¿no? Para poder funcionar. Esa imagen es muy interesante porque CFE te provee la energía, los kVA, la potencia activa y la reactiva, pero te la cobra. Entonces, tú puedes ayudar a CFE a través de un banco de capacitores a entregar energía reactiva a tu sistema o al motor, ¿no? Siguiente. Y bueno, la energía eléctrica activa es la que el aparato transforma en trabajo útil, en este caso puede ser luz, calor, movimiento de la bomba o de la máquina, etcétera. Puede tener diferentes valores dependiendo la cantidad de trabajo que realiza. La energía eléctrica reactiva tiene como función alimentar los campos magnéticos del equipo, se le conoce como energía no productiva, pero es necesaria para que el equipo trabaje correctamente, ¿no? La cantidad del equipo, de la cantidad que el equipo consume, depende, bueno, de su diseño, de materiales usados en su fabricación, de la vida, alargar la vida útil, entre otros, ¿no? La energía eléctrica reactiva alimenta los campos magnéticos de las cargas inductivas, en este caso, pues de todos los motores, ¿no? Todo lo que tiene embobinado. Siguiente. Y bueno, esta es una analogía muy interesante y a la vez muy explícita, ¿no? ¿Por qué se presenta el desperdicio de energía eléctrica? Y vamos a poner un ejemplo con un tarro de cerveza. Este desperdicio se debe a la naturaleza eléctrica de ciertos dispositivos como son los motores, las bombas, los compresores, los transformadores, los hornos de inducción y las máquinas soldadoras. Haciendo pues la analogía que les estaba explicando, donde la cerveza servida en un tarro sería la energía que nos está entregando CFE, ¿no? Los kVA, y el cliente paga pues realmente por toda esa energía consumida. En este caso, pues, bueno, vamos a hablar del ejemplo, por todo el vaso, ¿no? Pero también se presenta lo que es la espuma, que es la energía desperdiciada, que son los kVARs. Y bueno, y el líquido es lo que realmente nosotros estamos aprovechando, los kilowatts, lo que estás demandando al equipo, ¿no? Pero bueno, tú estás pagando al final de cuentas todo el tarro completo y es lo que te están cobrando, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí es un poquito de explicarles cómo CFE factura el factor de potencia, cómo lo hace, ¿no? Cómo explicarles a los clientes por qué les está llegando un bajo factor de potencia y cómo se los están cobrando, o cuando están teniendo un
una bonificación porque tienen el factor de potencia arriba de 0.9, ¿no? Y esto se calcula, se calcula el recargo, la bonificación en base a los datos obtenidos del recibo de CFE. Entonces, bueno, siguiente. Este es un ejemplo muy claro de cómo CFE y cómo ustedes se pueden dar cuenta cuando tenemos un bajo factor de potencia. No sé si se puede ampliar un poquito la imagen donde nos dice el cargo, ¿no? La leyenda específica. Ahí está, mira. Ahí está la leyenda muy explícita donde dice cargo por bajo factor de potencia. En este caso, el ejemplo de este recibo, pues bueno, el total de la facturación son de 5 millones y el cargo por el bajo factor de potencia es de 1 millón. Esto es una penalización de el 120% del total de la facturación. Como podemos ver, este cliente tiene un factor de potencia de 0.57 o de 57%. Y su demanda máxima en kilowatts son 9,000. Entonces, a través de esa información, CFE hace su cálculo de acuerdo a unas fórmulas que ahorita se las voy a mostrar y les da la penalización a los clientes, ¿no? Ahí está, penalización del 2.5% del total de la facturación, y como podemos ver en la leyenda de abajo, es donde CFE les está diciendo que necesitan revisar su factor de potencia, ¿no? Ahí está, revise su recibo, donde dice que hay que revisar que el factor de potencia esté arriba de 0.9 para que les quite la penalización. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo pueden ustedes detectar un recibo de CFE, ¿no? Cuando dice en la leyenda de cargo por bajo factor de potencia. Siguiente. Y bueno, este es otro ejemplo donde ahora el cliente está teniendo una bonificación por tener un buen factor de potencia. En este caso está recibiendo el 2.5% del total de la facturación. Este cliente paga 66,000 pesos y está recibiendo una bonificación de 1,400 pesos por tener un factor de potencia de 99%, ¿no? Casi es el 100% de lo que está recibiendo, es 99.92, y su demanda máxima son 103 kilowatts. Entonces, este cliente, pues bueno, ya hizo su corrección de factor de potencia y entonces está teniendo una bonificación por parte de la compañía suministradora, en este caso de CFE, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí es cómo CFE les cobra el recargo y cómo es que les hace una bonificación. Este es un ejemplo, es la fórmula de cómo se hace, ¿no? Es muy sencilla y muy práctica. De hecho, viene el ejemplo donde este cliente tiene un motor y su factor de potencia es de 0.85 y está teniendo una facturación de 5,230. Entonces, de acuerdo a la siguiente fórmula, es muy fácil, no la vamos a explicar tan a detalle, pero bueno, es como ustedes pueden darse cuenta de cómo es que CFE les está cobrando el recargo de factor de potencia o cómo es que también los está bonificando, ¿no? Entonces, el ejemplo ponemos que tiene un factor de potencia de 0.85 y su total de facturación son 5,230. Entonces, por tener un bajo factor de potencia, su penalización es de 184 pesos, lo cual representa pues casi un 4% del total de la facturación. Y en su caso, si el cliente hace la corrección del factor de potencia y lo logra llevar hasta 0.95, entonces su bonificación sería del 1.31%, lo cual pues son 68 pesos que no le caen nada mal al cliente, ¿no? Aparte de quitarse la multa de 184, ahora le está sumando los 68 pesos que está recibiendo de bonificación, ¿no? Entonces, pues bueno, es la fórmula de cómo CFE hace este cálculo, ¿no? Siguiente. Y bueno, hablemos de lo que es la corrección de factor de potencia a través de los bancos de capacitores. Un dato importante, bueno, de ya cuando haces tú la corrección del factor de potencia a través de los bancos de capacitores es aligerar el transformador,
haces que tengas más capacidad en kVAs del transformador. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes un transformador de 100 kVA, 112.5, entonces, y tienes un factor de 0.8, pues realmente no te está entregando, no vas a poder disponer de los 112.5 kVA, entonces a lo mejor no vas a tener disponibles 90, lo cual, pues bueno, estás haciendo un desperdicio, ¿no?, en esa parte. La corrección del factor de potencia con capacitores. El capacitor se ha vuelto un elemento vital en cualquier instalación industrial, ya que evita los pagos de facturación elevados y hace que el consumo de las cargas en la red sean más eficientes. Vamos a decir, bueno, tu motor va a ser más eficiente, vas a hacer que trabaje más ligero, que no se sobrecaliente. Los campos magnéticos tampoco se desgastan, entonces va a trabajar más eficiente, ¿no? Y bueno, la vida útil de un banco de capacitores va desde 10 años hasta 15. Yo me he encontrado en la industria con equipos de más de 15 años y siguen trabajando, siguen operando. Entonces, realmente tienen una buena vida útil, y lo cual, pues bueno, te representa que a partir de 8 años en adelante, en lo que se paga su banco de capacitores, vas a tener un beneficio que es la corrección del factor de potencia, y bueno, y vas a estar optimizando tu red, ¿no? Siguiente. Hay diferentes tipos de arreglos para la colocación de los bancos de capacitores. Se pueden manejar 3 arreglos para la aplicación, los cuales va dependiéndose, pues bueno, de la situación del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Puede ser compensación individual, únicamente se estaría utilizando cuando el equipo está en servicio. Y bueno, este es un ejemplo. Supongamos que existe en esa red eléctrica 3 motores, pero trabajan a diferente hora. Entonces, uno puede trabajar en la mañana, uno a mediodía y otro en la noche. Entonces, pues la compensación tiene que ser individual, tiene que ser por cada uno de los motores que necesitas tú compensar, ¿no? Entonces, puedes meter un banco de capacitores a cada uno de los equipos. ¿Por qué? Porque trabajan a diferente hora, ¿no? Entonces, cuando tú enciendas el motor, se enciende también el banco de capacitores y estás corrigiendo el factor de potencia individualmente en cada uno de los puntos, ¿no? Siguiente. El siguiente arreglo sería un arreglo en grupo. Varias cargas de igual cantidad y periodo de trabajo se pueden compensar con un capacitor común, que lo pondrías, pues, bueno, a la entrada de ese bus, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estos motores funcionan los 3 al mismo tiempo. Entonces, ahí lo que ya no necesitas hacer una compensación individual, lo tienes que hacer a través de una compensación en grupo, donde, por decirlo, existe un tablero principal que está controlando esos tres motores. Entonces, ahí es donde tú estarías colocando el banco de capacitores. ¿Para qué? Para que funcionen el factor de potencia y mejore el factor de potencia cuando enciendes los 3 motores, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de arreglo. Siguiente. El siguiente arreglo es una compensación central. Cuando cargas distintas que operan a diferentes periodos de trabajo, las puedes compensar con un banco único. ¿Qué quiere decir? Bueno, este sería ya un banco de capacitores automático. ¿Qué quiere decir? Que cuando tu carga es variable, cuando encienden por periodos diferentes los motores, entonces tú puedes meter un banco de capacitores central a la salida del transformador. Tienes un tablero principal y ahí es donde controlas toda la carga de ese bus, ¿no? Entonces ahí es donde tú puedes colocar un banco de capacitores. Este tendría que ser automático, porque si tus cargas son variables, entonces, bueno, si metes un banco de capacitores fijo, no te va a dar el resultado adecuado, ¿no? Porque, bueno, vas a estar compensando siempre le estás metiendo reactivos al sistema cuando no los necesitas. ¿Qué te va a ocasionar esto? Que, bueno, que el transformador entre en resonancia, que tengas sobrevoltajes. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos cuando hay que meter un banco de capacitores fijo o cuando hay que meter un banco de capacitores automático, ¿no? Siguiente. El bajo factor de potencia es un indicativo que se debe corregir la relación de los kilowatts y los kVA.
Abajo de punto 9 genera penalización. Arriba o muy cercano a lo que es la unidad se logra un mayor consumo de energía útil, que son los kilowatts. Esto lo logramos colocando un capacitor en paralelo a la carga de la misma cantidad en kVARs inductivos, pues el capacitor también genera los kVARs, pero ahora en forma capacitiva, que van en sentido contrario a lo que son los inductivos, por lo que los elimina mutuamente, ¿no? Como vemos la imagen de a un ladito, pues bueno, es donde es un extracto del recibo anterior, donde les digo que es cómo hay que detectar el cargo por bajo factor de potencia, ¿no? Y viene una nota muy importante también en los recibos, donde dice, le sugerimos vigilar su factor de potencia, ¿no? Superior al punto 9 significa bonificación. Gracias a su pago, bueno, ya es todo lo demás, ¿no? Pero bueno, viene ese aviso muy importante que CFE les está advirtiendo que tienes un bajo factor de potencia y que lo necesitas mejorar, ¿no? Siguiente. Las consecuencias de tener un bajo factor de potencia, este es un tema muy interesante, el cual, pues bueno, el primer punto que tenemos es la penalización por la compañía suministradora. Además, lo que les estaba explicando, limita la capacidad del transformador, te resta capacidad, le restas kVAs al transformador que los puedes tener disponibles. En algún futuro tú necesitas meter otra máquina, pues bueno, no lo vas a tener disponibles porque tu factor de potencia está bajo, ¿no? Te genera pérdidas en calor por el efecto Joule, en alimentadores, motores, transformadores. ¿Qué quiere decir? Que bueno, se están calentando los cables y lo cual significa que bueno, que estás teniendo pérdidas en esa parte, ¿no? Además te genera caídas de tensión. Como podemos ver la imagen, cuando tú tienes un bajo factor de potencia, si tú tienes un factor de potencia del 88%, ya eso significa que tienes un 1% de penalización. Si tú tienes el factor de potencia de 85, ya significa que tienes el 4% de penalización, y así nos podemos ir, ¿no? Si tú ves el de 60, un bajo factor de potencia de 60%, ya tienes una penalización de un 30% del total de tu facturación. Entonces, esa gráfica es muy interesante para lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora viene la parte de los beneficios que te da el tener un buen factor de potencia, ¿no? Eliminas la penalización de la compañía suministradora, en este caso de CFE, obtener una bonificación ahora por parte de la compañía, menores pérdidas por el efecto Joule en los cables, transformadores, en los dispositivos de protección. Las caídas de voltaje son reducidas y ahora viene el incremento de potencia disponible en el transformador. Entonces ya el transformador te puede entregar realmente la potencia a lo cual está diseñado, ¿no? Entonces, como vemos ahora y vimos en las imágenes anteriores, puedes tú tener hasta un 2.5% de bonificación del total de la facturación a través de esta siguiente imagen, ¿no? Si tú logras tener un factor de potencia de 0.93, tu bonificación va a ser del 0.8% del total. Si tu bonificación si tu corrección de factor de potencia lo llevaste al 95%, tu bonificación va a ser del 1.3%. Como vimos en el ejemplo donde están las fórmulas, el cliente hizo su corrección de factor de potencia y lo llevó a 0.95%. Y fue muy claro que vimos que teníamos el 1.3% de bonificación, que eran los 68 pesos. Entonces, la fórmula va así, ¿no? Si tú llegas a lograr a tener un factor de potencia del 100%, es cuando CFE te va a entregar los 2.5% del total de tu facturación, ¿no? Siguiente. Aquí es los beneficios por la corrección del factor de potencia. Tener ahorros que permitan el flujo efectivo para invertir en otras áreas. ¿Qué quiere decir? Que tú ya corregiste tu factor de potencia. Vamos a poner el ejemplo de la primera columna. Si tu factor de potencia era del 60%, pues tenías una penalización de un 30% del total de tu facturación, pero ahora lo corregiste a 0.98%.
y tu bonificación es del 2%. ¿Qué quiere decir? Que ahora estás teniendo un ahorro de un 32%, ¿no? Lo cual te da para invertir en otras áreas, como si vas a meter una nueva máquina, si vas a agregar ahora la parte de ahorro en iluminación, entonces tienes que hacer la inversión. Y ahí es donde se hace importante la corrección del factor de potencia, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que demostrarles a los clientes que pueden tener ahorros al corregir el factor de potencia, lo cual pues los pueden implementar en otras áreas, ¿no? Bueno, y ahí lo que les puse, ¿no? Bonificación sobre el pago sin penalización. Siguiente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, Alcione, y cómo podemos apoyar a ustedes a hacer el cálculo del banco de capacitores, ¿no? Como dice la parte de abajo, la recuperación va de entre 5 meses hasta 2 años, con una vida útil de 10 años. O sea, realmente tú te puedes estar ahorrando esa penalización por más de 8 años, ¿no? Te digo, yo he encontrado bancos de capacitores que están trabajando y tienen más de 15 años y siguen ahí. Lo que hacen, bueno, ya por tecnología y todo lo demás, los clientes pues prefieren cambiarlos, pero realmente el capacitor sigue funcionando y sigue haciendo la corrección del factor de potencia. A lo mejor no, ya no con la misma eficiencia, pero sí con el mismo el propósito de la corrección, ¿no? Bueno, lo que necesitamos para poder hacer el cálculo del banco de capacitores es un recibo de CFE donde venga el historial de la facturación, bueno, no de la facturación, sino de los kilowatts consumidos y del factor de potencia que han estado manteniendo, ¿no? La otra que necesitamos o lo podemos hacer es a través de los estudios de calidad de energía que Alcione les puede ayudar a proporcionárselos a los clientes, ¿no? Y bueno, los datos que necesitamos para tomar del recibo, para estimar los KVARs requeridos para su sistema, es el factor de potencia actual, la demanda máxima de los kilowatts, el factor de potencia deseado, a qué factor de potencia lo requieres llevar. Y bueno, la mejor fuente pues es el recibo o el análisis con un analizador de redes, ¿no? Con el estudio. Siguiente. Este es un ejemplo del recibo de cómo podemos nosotros obtener la información. Paso 1 de la obtención de datos. Pues bueno, necesitamos la demanda máxima, los kilowatts, y necesitamos el factor de potencia, el cual se ha mantenido. Lo que nosotros hacemos y por lo cual pedimos el historial es para ver cómo es que se ha comportado de un año, por así lo vamos a decir, de abril del 2016 hasta abril del 2017, ver si su carga se ha incrementado o si se ha mantenido. Pues bueno, sacamos un promedio de esa demanda y de ese factor de potencia. Sacamos el promedio y con esos datos, pues bueno, vamos a hacer nuestro cálculo. Como ven ahí, la demanda máxima de este recibo son de 225 kilowatts y tienen un factor de potencia de 0.8, ¿no? Siguiente. Lo que necesitamos para el cálculo es esta tabla, lo cual, pues bueno, nosotros se la podemos proporcionar o le podemos ayudar al cliente a hacer su cálculo. Necesitamos, bueno, como vimos en la imagen anterior, el factor de potencia que tenía el cliente era de 0.8 y lo quiere llevar el cliente a 0.95. Entonces necesitamos determinar cuál es el factor K que se necesita para poder hacer la corrección del factor de potencia y llevarlo a 0.95. En este caso necesitamos, hay que tomar ese dato que es 0.4213. Si ampliamos la parte de abajo ahora. El factor de potencia ya los vamos a llevar a 0.95, el factor K es de 0.4213 y los kilowatts que teníamos eran 224. Si nosotros hacemos esa multiplicación, nos da que para llevar al factor de potencia a 0.95 necesitamos instalar 94 kVARs para llevar el factor de potencia a 0.95. Siguiente.
Y bueno, esta es la parte de la selección, que lo cual, pues bueno, el cliente no lo tiene, pero si nos piden el apoyo la gente de las sucursales, nosotros les podemos hacer el cálculo, ustedes lo pueden hacer y me dicen, ¿sabes qué? Me resultó un banco de capacitores de 100 kVA. Ok, entonces nosotros ya les ayudamos a hacer la cotización de un banco de capacitores de 100 kVA. Dato importante, lo que necesitamos es la tensión de la red de baja tensión, en este caso si es a 220 o a 440, ¿no? Para poder nosotros hacer la cotización de ese banco de 100, pero necesitamos saber la tensión. Un dato importante, para que este cálculo funcione, solamente se puede hacer si la instalación eléctrica cuenta con un transformador. Si tiene más de un transformador, ya no se puede hacer el cálculo a través del recibo, lo tenemos que hacer a través de un estudio de calidad de energía. Siguiente. Bueno, y ahí viene, ¿no? Datos adicionales a considerar importantes. Que no exista la presencia de armónicos, que el transformador no tenga más del 10% de cargas no lineales. En este caso, ¿qué quiere decir cargas no lineales? Pues bueno, todo lo que es electrónica de potencia, variadores de velocidad, UPS, la electrónica de las mismas luminarias. Entonces hay que determinar si existe la presencia de armónicos. El banco de capacitores te puede hacer, en vez de ayudarte, te va a generar un problema. Entonces es necesario, si tú sabes que cuentas con muchos variadores de velocidad, entonces mejor apóyate con nosotros para que hagamos un estudio de calidad de energía y veamos si realmente los armónicos son muy pocos o si necesitamos instalar reactores de rechazo, ¿no? Otro dato importante es no instalar más del 10% de los capacitores en fijos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si tu transformador es, vamos a hacer un ejemplo de 100 kVA, tú no puedes instalar más de 10 kVA. Si instalas más de 10 kVA, entras en resonancia con el transformador, lo cual te va a estar provocando calentamientos, te va a hacer sobrevoltajes. Entonces es importante determinar cuál es la carga, ¿no? Si son cargas muy variables, entonces un fijo no te funciona y tendríamos que meter un automático. Siguiente. Y bueno, las desventajas de hacer el cálculo a través del recibo: no se consideran los niveles de armónicos. Si se tienen más de 2 transformadores en la red, es imposible determinar cuántos kVA se tienen que meter a cada uno de los transformadores. Es probable que a veces las mediciones que toma CFE sean estimadas y no son reales, entonces hay que tener cuidado con esa parte. Si te dice, ¿sabes qué? .85 o .22, pues híjole, es algo que a lo mejor nada más lo está tomando como un estimado, ¿no? Entonces la mejor forma es a través de hacerlo por un estudio de calidad. Bueno, pues lo que le estaba explicando de las cargas no lineales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Siguiente. El mejor cálculo que podemos hacer para determinar el banco de capacitores es a través de un analizador de redes. Siguiente. ¿Qué es la ventaja de hacerlo con un analizador de redes? Bueno, conoce los niveles de armónicos de la red. Si tú tienes, como estamos explicando, mucha carga no lineal, entonces, bueno, es ahí donde nos podemos dar cuenta si necesitas un banco de capacitores con reactores de rechazo o si necesitas una combinación, si necesitas un filtro de armónicos o el banco de capacitores, ¿no? Entonces es importante hacerlo a través del analizador de redes. Puedes tú hacer el estudio que sea por punto a compensar. En este caso me dices, ¿sabes qué? El cliente, necesito nada más que este motor meterle banco de capacitores. Ok, lo puedes hacer así, o se puede monitorear por intervalos de tiempo programados. Si en dado caso el cliente me dice, ¿sabes qué? Yo nada más trabajo de las 7 de la mañana a 1 de la tarde, pues bueno, se hace por ese tiempo, ¿no? Y lo mejor le podemos decir al cliente, si se puede medir, se puede controlar. Entonces, hay que hacerlo mejor el estudio a través del analizador de redes. Siguiente. Y bueno, como les explicaba, en Alcione tenemos la parte de hacerlo a través de, les podemos apoyar con los estudios de calidad de energía, que en este caso los realiza su servidor. Nosotros, si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Tengo un cliente que necesita hacer un estudio de calidad de energía porque tiene la presencia de él siente que se le están dañando las tarjetas electrónicas, su factor de potencia está muy bajo,
Entonces, se puede apoyar con nosotros y nosotros podemos hacer el estudio de calidad de energía al cliente y poder darle una solución correcta, ¿no?, al cliente. Bueno, ¿qué medimos cuando nosotros hacemos el estudio de calidad de energía? Medimos el factor de potencia, las armónicas, en este caso, bueno, en la orden si es en porcentaje de corriente y voltaje, el desequilibrio de fases, la potencia, los kilowatts, la energía, el voltaje y corriente, fluctuaciones, sobretensiones, subtensiones. Podemos hacer la medición de tierra. Podemos, también tenemos la parte de hacer los estudios en los tableros, hacer de puntos calientes, de temperatura. Entonces, bueno, toda esa parte nosotros los podemos apoyar. Lo que nosotros hacemos es un reporte de parámetros y la cotización de los equipos a recomendar cuando se tiene, bueno, ya cuando vamos a dar la solución al cliente, ¿no? Entonces, pues es algo que nosotros como Alcione tenemos el servicio y lo podemos apoyar a cada uno de ustedes, ¿no? Y creo que hasta aquí damos gracias. En este caso, bueno, está mi compañera Rosalba, su servidor, están nuestros datos. Hay muchos que todavía no nos conocen, entonces pueden ponerse en contacto a través de nuestro correo y ahí está la extensión y el celular que nosotros como departamento tenemos, ¿no? Muy bien. Pues sin duda que como les comenté, es todo un tema. El factor de potencia es todo un tema. Hay muchas cosas que son complicadas. Uriel trató de explicarlo de una manera muy sencilla. Ahora mucha gente va a decir, oye, es que no es así textualmente. Lo que sí es así es el resultado. O sea, la parte explicativa se trató de hacerlo muy, muy elemental. Y aún así se oye complicado, pero la realidad es que la solución está muy sencilla, ¿no? Cuando son industrias de un solo transformador y vía el recibo, en más del 90% es bueno usar el recibo. Sí puede haber la posibilidad de que sea estimado, pero ya son pocos estos, sí. Ya la mayoría ya son por medición. Si son más de un transformador, bueno, hay que usar el armónico, y si en la industria tiene muchos cargas no lineales, como son los variadores de velocidad, los arrancadores de estado sólido, todo lo que sea electrónica, mucha carga, eso sí estamos en armónicos y es bueno tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quisiera comenzar en lo que van llegando las preguntas, Uriel, en reconfirmar. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos un medidor analógico, sí, el factor de potencia 1, que es el ideal, y inexistente, uh-huh, es muy difícil a veces llegar. La aguja apuntaría al centro, sí, es el 1. Uh-huh. Y luego de ahí hacia mano izquierda tenemos .95, .9, .85, .8, .75, ahí vamos, ¿no? Sí, sí. Ok. Y del lado derecho está exactamente igual. Tenemos también .95, .9, .8, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia del lado izquierdo y cuál es la diferencia del lado derecho? Del lado derecho vamos a decir, bueno, tú estás sobrecompensando. ¿Qué quiere decir? Que bueno, tú estás metiendo más reactivos al sistema. Y bueno, a lo mejor vas a tener un factor de potencia de .98, pero ahora en vez de ser inductivo va a ser capacitivo. ¿Por qué? Porque le estás metiendo más reactivos a tu sistema. ¿Qué quiere decir? Bueno, te puede a lo mejor provocar un poquito de resonancia a tu transformador. Hay veces, por eso es necesario hacer el estudio realmente para saber cuál es el equipo adecuado a meter, a compensar, ¿no? Porque si tú tomas el estimado y dices, yo creo que con un equipo de tal capacidad, pero si tu carga es diferente, tú estás sobrecompensando con reactivos a tu sistema. Ok, entonces a ver, vamos para enfocarnos a lo que los quiero orientar. Del lado izquierdo, el medidor indicaría cargas inductivas, y del lado derecho capacitivas. Eso sería el punto. En el digital ya no hay problema porque ahí nos dice si es inductivo o capacitiva. Uh-huh. Bueno, entonces, mientras no lleguemos a .9,
no pasa nada, pasa nada. y Comisión Federal inclusive te puede estar premiando. Es correcto. Ahí puede haber industrias que no tengan motores y entonces pues simplemente va a tener un muy buen factor, aún no teniendo capacitores y tener un premio, ¿no? Pero si llega a .9 o a más abajo, entonces ya empiezan las multas. Ya empiezan las multas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ahora, pasarse del otro lado no es bueno. Comisión Federal lo ve peor que del lado izquierdo. Entonces, pudieran las multas ser todavía mucho más graves del lado derecho. Entonces, no hay que pasarse. Siempre vamos a .98, .99. Hay una pregunta que a mí me interesa mucho transmitirles a ustedes, Uriel. Sí. La transmisión es... ¿en cuánto tiempo se amortiza en promedio? Ya sé que es muy variable, pero en promedio, un banco de capacitores con las puras multas, ¿en cuánto tiempo se amortiza? En un año, año y medio cuando mucho. Este es un dato bien importante. O sea, si se están pagando 10,000 pesos de multa o 50,000 pesos, eso depende del valor del recibo. Pero la amortización está entre un año y año y medio. Y como el equipo va a vivir 10 años mínimo, pues tenemos 8 años de ahorro, evitar esas multas. Es un verdadero dineral. Pero además del ahorro económico, viene la gran ventaja de el transformador. De tener más disposición de KVAs realmente del transformador, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, si tú tienes, a lo mejor lo calculaste tu transformador para estar a un 70% porque quieres tener un crecimiento, pues si tienes un bajo factor de potencia no lo vas a lograr. Entonces, si metes ya la corrección del factor de potencia a través del banco, pues bueno, ahora sí vas a tener esos 30% disponibles para un crecimiento, ¿no? Entonces, es importante esa parte. Ese punto es uno, pero otro es que el transformador, aún no importando cómo esté, cuando no está corregido, ese transformador está sobrecalentándose, está sobretrabajado. Entonces, estamos reduciendo la vida del transformador. O sea, amén de lo que ya platicó Uriel. Bueno, los cables que conectan al transformador, cuando no está bien el factor, los cables tienen una temperatura de mayor cantidad de grados y eso también degrada al propio cable. Sí. O sea que el corregirlo nos lleva en verdad a muchas ventajas. Sí. Bueno, tenemos la primera pregunta de Mérida. ¿Cómo determinar que se necesita un estudio de calidad de energía? ¿Cuáles serían los problemas más comunes? Bueno, ¿cómo determinarlo? Para poder hacer el estudio de calidad de energía, necesitamos que nos ayude un poquito el cliente, ¿no? Que nos diga, ¿sabes qué? Hacer la pregunta adecuada. ¿Tus cargas son lineales o son no lineales? Si tienes muchas variadores de velocidad o mucha electrónica de potencia, mucha electrónica de potencia, entonces es ahí cuando nosotros determinamos que necesitamos hacer un estudio de calidad de energía. Muy bien. Voy a ampliar un poquito la respuesta y además voy a comprometer a Uriel a algo que ya tenemos muchos años diciendo que lo vamos a hacer y no lo hacemos. La hoja de las 10 preguntas. La hoja de las 10 preguntas. Esa hoja de las 10 preguntas, yo le digo a mi equipo que la tienen que tener en su página, cada uno de ellos. Y si Uriel les dice en esa hoja las 10 preguntas, que máximos con 10 preguntas, a lo mejor son 5 o 6, ustedes colocan, ya podríamos tener la respuesta. ¿Ya? ¿A qué voy? Bueno, para saber si se necesita un estudio, lo primero es tener el recibo de luz. Ese es un recibo por ambos lados, es lo primero que necesitamos, ¿sí? Sí. Lo segundo, saber si tiene un transformador o más. Hay que preguntárselo. Tercero, saber si tiene cargas lineales, o sea, electrónica, arrancadores de estado sólido, arrancadores variadores de velocidad. Esos serían... Vamos 3. Esas sean 3 preguntas, lógicamente el voltaje, además, él se va, ahora sí lo comprometo a que en máximo
15 días esté en la sección de él de la página esas preguntas. Y de una vez váyanse adelantando los demás departamentos de solución de energías a que debe de estar la hoja de las 10 preguntas para el sistema fotovoltaico, para un tablero principal, para todo. Necesitamos eso. Y no son más de 10 preguntas, pero ustedes, fuerza de ventas, necesitan saberlas, ¿no? Muy bien. León, ¿se puede dimensionar para uso residencial? No. Esto es más dedicado a lo que es la parte de la industria, a lo que es tarifa 3, OM y HM. Realmente para un uso residencial no es necesario, ¿no? Porque CFE no te lo está cobrando. Sí, aquí sabemos que CFE ya está viendo cómo meter un medidor que no sea tan caro en una aplicación residencial donde pueda medir el factor y donde pueda medir armónicos para dar solución. La verdad es que ahorita la solución de armónicos es muy cara y no sería factible en una residencia, pero para allá van. Hoy por hoy, como las residencias, el uso residencial es tarifa 1, no se cobra factor de potencia, aunque lo tenga muy complicado, ¿va? Muy bien, Mérida pregunta, al igual que con el bajo factor de potencia de tipo inductivo, ¿existe un margen de error al momento de sobrepasar la compensación, ya que CFE estipula más o menos 5% del valor del voltaje base en su red de distribución? Híjole, es un poquito complicado, ¿no? O sea, no es que exista un margen de error, ¿no? Sí hay que hacer la compensación realmente como se requiere. Para eso, pues bueno, lo logramos a través del estudio, pero no tampoco te tiene un margen del más o menos 5%. O sea, para lo que es el factor de potencia, a lo mejor para lo que es el voltaje, pues sí te da un más o menos 10%, ¿no? De variación de voltaje. Creo que por ahí va la pregunta. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, la variación del voltaje no va a afectar el resultado del banco, de la capacidad del banco de capacitores a corregir. No le vería yo ese peligro, ¿no? Sí. O por lo menos nunca lo hemos tenido en los años que llevamos visto esto, ¿no? De hecho, los bancos de capacitores se trabajan a 240 volts y a 480, cuando la red, bueno, es 220 o 440, ¿no? Entonces, podemos jugar con esa parte del voltaje en los capacitores. Muy bien, perfecto. Ahora nos pregunta Acapulco Universidad, ¿cómo podemos saber si el factor de potencia es estimado? Ay, híjole, es que a veces cuando es estimado siempre te pone en el historial, no sé, vamos a decir que está muy bien su factor de potencia, te pone 99.99 en todo el año. Entonces es ilógico que tengas un factor de potencia de 99.99 porque pues no lo hay, ¿no? Entonces es ahí cuando nosotros, bueno, si nos puede brincar y decir, híjole, mejor lo hacemos a través de un estudio, ¿no? Es por eso importante ver el recibo. Y este no es genérico, O sea, cada superintendencia de zona decide cómo marcar el recibo. Hay unos que le ponen estimado. Estimado, sí. Lo ponen así, estimado, y entonces pues está estimado, ya te lo están diciendo. Hay otros, como comenta, que ponen 99.9 y a veces lo ponen así porque su propio medidor no es capaz, no está diseñado para medirlo, o esa parte no lo está midiendo y no tiene el medidor para cambiarlo. Pues sin embargo ahora Comisión y todas las demás empresas cada día están mejorando todo esto porque pues es dinero para ellos, ¿no? Al dejar de cobrar estas multas es dinero, entonces seguramente que cada día lo vamos a ver más, ¿no? Exacto. Nos queda poco tiempo y creo que hay más preguntas, pero hay una que yo quiero que nos ayude Uriel a explicarles. Todo esto lo platicamos a punto 9 de factor de potencia, pero esto se va a cambiar. Este parámetro cambia en poco tiempo. Sí, se ha estado haciendo una reestructuración en la parte del factor de potencia y yo creo que este año ya por disposición oficial el factor de potencia ya no va a ser de .9, ahora va a ser de .95.
¿Qué quiere decir? Que todos los clientes que estaban en su factor de potencia arribita de 0.9, 91, 92, 93, ahora ya los van a penalizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se nos va a abrir más el mercado, que vamos a tener mayores clientes con el problema del bajo factor de potencia, entonces el cual, pues bueno, hay que identificar a esos clientes, ¿no? Es importante, bueno, hacérselo saber a los clientes que ya el factor de potencia va a ser de 0.95 a la unidad. Eso es como va a estar estipulado ahora por el diario oficial, ¿no? O sea, creo que es claro, en vez de ser 0.9 para abajo multa, ahora es 0.95 para abajo multa y 0.95 para arriba bonificación, porque necesitan mejorar la calidad de la distribución. Entonces, esto para Alciones significa, sobre todo las sucursales donde estemos atendiendo industria, bueno, es la gran oportunidad del negocio. Sabemos que andan problemáticas muchas empresas con ventas, todo esto no es el caso de Alcione, afortunadamente, pero creo que podríamos mejorar en muchísimo, si buscamos este nicho en la industria, el nicho de la corrección del factor de potencia. Normalmente de cada estudio que Uriel hace, no nada más sale eso, salen supresores, salen sistemas de tierra, salen propuestas de sistemas fotovoltaicos, salen cambios de tableros o CCMs, o sea, un estudio da mucha más información sabiéndolo interpretar.